Hola, espero que estén muy bien. En este video quería hablarles acerca de este sofá esquinero de la marca Tucasa, el modelo Montevideo, el cual es fabricado en un material conocido como ecocuero de color negro. Y pues bien, lo primero que deben saber es que este sofá lo hemos tenido por ya casi 3 años. Lo que pensamos de él es que no es un mal sofá, pero no es muy cómodo. Es decir, sirve por ejemplo para recibir visitantes, sean familiares o amigos, y que se sienten un rato y puedan tener una conversación o quizá ver algún programa de televisión o un partido de fútbol, por ejemplo. No obstante, cuando ustedes quieren sentarse en él a ver una o varias películas, una tarde de películas por así decirlo, o por ejemplo ver varios partidos de fútbol seguidos y esperan de pronto que este sofá sea algo cómodo para estar muchas horas en él, la verdad es que no lo es tanto. Si bien sus cojines son muy acolchados o acolchonados, porque eso sí que es verdad, el problema es que el sofá es algo corto en la parte del asiento como tal, es decir, cuando uno se sienta en él, la distancia que queda entre las rodillas y el asiento como tal es muy amplia. Para que se hagan una idea, yo mido 1,75 metros y mi novia mide 1,70 metros. Realmente no es que seamos muy altos, pero sí es un promedio de altura más o menos alto para pues, ser de aquí de Colombia. Y realmente es que nos parece algo incómodos por ese aspecto, a menos de que se sienten en la parte donde está ella, donde pueden estirar las piernas. Pero si les toca sentarse, por ejemplo, donde estoy yo, luego de un tiempo sí o sí se van a cansar el cuello o la cabeza porque no tienen dónde recostar. O simplemente van a querer como agacharse un poco más para que la cabeza pueda tocar alguno de los cojines y así por lo menos lograr algo más de comodidad. Pero de todas formas luego de un tiempo se van a cansar la espalda. Y pues probablemente quieran hacer lo que yo hice, simplemente acostarse como tal en el sillón y recostarse en su pareja o en una almohada, para que más o menos la comodidad aumente aunque sea un poco. Ahora bien, en cuanto a la calidad de este material ecocuero, no es que nos parezca mala, porque de hecho se siente muy robusto, simplemente que con el tiempo, con el contacto directo con la piel y el calor que se genera, así que se puede cuartear porque simplemente no es cuero como tal genuino, es simplemente ecocuero, que es un material de muy buena resistencia desde nuestro punto de vista, pero obviamente como pueden notar, sí que se puede cuartear en algunas zonas donde hay mucho contacto con la piel. Por ejemplo, a la hora de colocar las piernas o la cola, como están usualmente cubiertas por ropa, no se cuartea tanto. Pero cuando, por ejemplo, en el caso de mi novia mantienen shorts, esta parte donde ella se sienta más, u otras personas, sí que se puede llegar a agrietar un poco. Aunque debo decir que nos recomendaron desde el principio echarle una especie de cera o laca, que nunca hicimos por pereza o porque se nos olvidaba, pero de pronto al haber hecho eso quizá este tipo de problemas nunca hubieran pasado. O la otra recomendación es simplemente conseguir un forro protector, porque como tal el material de construcción ecocuero nos parece que es robusto y relativamente económico. Ahora miren esta silla presidencial con material de construcción en cuero sintético. No está para nada mal, es muy similar al ecocuero en cuanto a que se siente que es muy duro y relativamente robusto, pero obviamente también le pasó lo mismo, que se cuarteó y en este caso se llegó a despegar, pero por lo menos en el espaldar se mantuvo en muy buen estado. Y ahora miren esta silla, que es la que actualmente uso. El material de construcción es cuerina. La calidad es muy inferior, se siente muy delgado o muy finito, como si fuera casi papel. Realmente es que no sabía que se iba a poner así y se desprendió muy feo, pero de todas formas la sigo utilizando porque no ha perdido como tal su comodidad, solamente su estética se ha deteriorado bastante.
Pero retomando la review de este sofá esquinero Tucasa Montevideo con material de construcción eco cuero, vuelvo y le repito que se siente muy bien, el material se siente duro o robusto, los cojines son muy acolchados, sin embargo la parte donde uno se sienta no es tan cómoda, pero tampoco me parece tan incómoda, pero este sofá tiene un precio relativamente bajo. Además, pues el sofá como tal tiene esta ventaja de que esta parte se puede mover. Para nosotros es algo muy bueno porque así hacemos más espacio cuando, por ejemplo, queremos hacer ejercicio en casa o hacer algunas modificaciones de la sala. Sin embargo, desde el principio, cuando lo movimos mucho, una de sus patas o bases se mantenía aflojando y pues simplemente nos tocaba siempre estarla apretando, pero desde hace un tiempo atrás no se ha vuelto a aflojar. Y hablando como tal de las bases, sí es cierto que se han venido oxidando un poco y la verdad nos ha dado pereza limpiar ese óxido, pero por lo menos como tal eso no ha afectado la funcionalidad de este sofá. Entonces, si de pronto están buscando algo más o menos económico, con un toque de elegancia, que lo buscan más como para recibir visitantes y ocasionalmente sentarse a ver televisión, no está mal. Pero si lo buscan para pasar toda una tarde o una noche viendo películas o series en su televisor, realmente no es la opción más cómoda. O les va a tocar comprar cojines adicionales y ubicarlos de la forma en la que lo hemos hecho. Y en cuanto a las medidas, en la descripción de este video se las dejaré o simplemente pueden entrar a la página de Alcosto donde se ofrece este sofá. No es por hacer publicidad, simplemente que solamente lo he visto en esa tienda y listo. No sé ustedes qué piensan acerca de este sofá esquinero, qué les ha parecido, lo comprarían sí o no y por qué, o ya lo tienen y qué tal les ha parecido. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.